En el instituto están unas líneas de investigación bien definidas, pero que de un tiempo para acá se han redefinido y otras se han retomado. Entre ellas, algo muy importante para el asunto económico y en todo esto, que es sin duda la alimentación, como lo vimos en las presentaciones de la compañera Angélica de Glendis. Es una línea de investigación muy importante porque se relacionan y es una realidad que va estrechamente de la mano tanto con políticas económicas como con políticas alimentarias, va de la mano con gobernanza, que tiene que ver también mucho con la alimentación, y la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos. Esto es un extracto de el trabajo que estoy realizando como tesis doctoral y, bueno, sin más preámbulo, ya se había dicho el título, que es la globalización del paladar, los efectos económicos y sociales del comercio internacional de alimentos y cómo esta dinámica, pues, desde hace más de 2 décadas o 3 décadas, para no quedar tan corto, ha incidido profundamente en los cambios tanto sociales como culturales en la manera en que nos alimentamos. El planteamiento en sí, la globalización indudablemente ha reconfigurado la producción, distribución y consumo de alimentos a nivel mundial, una realidad ineludible, impulsada a través por el comercio internacional y detrás del comercio internacional de las grandes corporaciones transnacionales. La tecnología y la expansión de cadenas agroalimentarias al mismo tiempo y las transnacionales, como lo mencioné con anterioridad. Aunque el comercio global, eso sí, ha incrementado la disponibilidad de alimentos en diversos contextos, ha profundizado las brechas para el acceso a dichos alimentos entre países exportadores o los que fungen como importadores, afectando la soberanía alimentaria notablemente y desplazando a pequeños productores y transformando hábitos culturales y nutricionales. Siempre pongo un caso muy específico, que es el caso de Holanda, con algunas políticas de la Unión Europea con respecto a la forma en que ellos tienen que producir, lo cual me parece una política bastante atroz, porque prácticamente el agricultor, que por años te ha alimentado, ahora pasa a ser como la criminalización de la agricultura, y es un problema bastante grave. Bueno, desplazando a estos pequeños productores y transformando los hábitos culturales y nutricionales en diferentes contextos, con consecuencias como el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados de mala calidad, dañinos, con muchos químicos y enfermedades no transmisibles, precisamente por las limitaciones de algunos componentes para transformarlos, entre comillas, en orgánicos. Aquí hago un pequeño inciso porque la realidad es que ningún alimento es orgánico. Todos los alimentos, así sean los que sembremos en el paticito de la casa o una pequeña huertita que hagamos en la casa, siempre hay que ponerle algo para protegerlo, porque si no, no tiene cosecha, no tienes nada. Los animalitos naturalmente van, como decía una comparativa, bueno, yo nunca los he visto atacando a unos limones, pero sí los he visto atacando a los tomates. Entonces siempre hay que tener eso bajo una premisa, no que vamos a volver a los años del DDT ni nada de estas cosas que obviamente, lo que pasa es que ahorita hay cosas peores pero que no se dicen. Entonces ahí está el meollo del asunto. Los objetivos, el principal, es analizar los efectos económicos y sociales de la globalización en el comercio internacional de alimentos, considerando además su impacto en las dinámicas de producción y consumo a nivel mundial. En tanto, los objetivos específicos de esta parte, examinar las transformaciones económicas derivadas de la globalización en el comercio internacional de alimentos, enfatizando en la concentración de mercados y las relaciones de poder entre países productores y consumidores, punto muy importante.
Explorar las implicaciones sociales del comercio globalizado de alimentos, incluyendo los cambios en los hábitos de consumo. Muy importante, la sustitución de comidas tradicionales, alimentos tradicionales, por otros alimentos que nada tienen que ver ni siquiera con la región. Y es tanta la globalización que yo siempre pongo un ejemplo importante de que no, porque es que el estímulo de la producción y de la... entonces yo siempre les pongo un ejemplo a algunos colegas y es que, pero si usas unos pantalones norteamericanos, estás usando unos zapatos hechos en Italia, estás usando una camisa hecha en China, usas un reloj japonés y por ejemplo, los productos de limpieza, la mayoría que estás usando en tu casa son colombianos. O sea que si hay una globalización no solo de la alimentación, sino de los hábitos en general. O sea, ha habido una transformación profunda y todo, sobre todo en el contexto de las últimas 3 décadas, como lo mencioné con anterioridad. Entonces, las implicaciones sociales del comercio globalizado de alimentos, incluyendo los cambios en el hábito de consumo. Identificar la relación entre globalización, comercio de alimentos y sus consecuencias para la equidad y sostenibilidad del sistema alimentario mundial. La justificación de esto surge a partir de que la globalización del comercio de alimentos ha transformado pues, las dinámicas de producción, distribución y consumo a nivel mundial, generando pues, varias y profundas repercusiones económicas, sociales y culturales que requieren un análisis crítico y multidimensional, no solamente desde una sola perspectiva, sino con varias perspectivas, incluyendo lo que llamaríamos un enfoque transdisciplinario. Los tratados internacionales de la liberalización comercial y la expansión de los mercados agroalimentarios han reforzado las asimetrías entre países productores y consumidores, lo cual afecta a la equidad y soberanía alimentaria y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. En todo caso, debemos remitirnos a los fundamentos de la globalización. ¿En qué se fundamenta? Por lo menos en los conceptos un concepto que maneja Anthony Giddens en el año 2000, nos apunta que la globalización puede entenderse, cito textualmente, abro comillas, la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa. En este sentido, los fundamentos de la globalización se sustentan en procesos de interconexión económica, tecnológica, política, social, cultural, que transforman las estructuras sociales, obviamente, y económicas, promoviendo una integración creciente entre naciones y mercados. Eso lo dejo entre comillas. El comercio internacional de alimentos. Joseph Stiglitz, en el 2018, define el comercio internacional de alimentos como una parte esencial o una parte esencial de la economía global, pues la apertura comercial permite que los países se especialicen según sus ventajas comparativas, generando eficiencia en la producción y acceso a bienes que de otro modo serían escasos o costosos, o simplemente inexistentes, como podemos evidenciar en muchos casos. Así, el comercio internacional de alimentos puede definirse como el intercambio transfronterizo de productos agrícolas, agroindustriales, alimentarios, maquinaria, que conecta a productores, distribuidores y consumidores en diferentes partes del orbe. ¿Cuáles son los efectos de la globalización alimentaria? Pues la globalización alimentaria ha transformado profundamente las dinámicas económicas del sistema agroalimentario a nivel mundial, generando tanto beneficios como unas desigualdades terribles. Philip McMichael, en el año 2020, aseguró que este proceso se caracteriza por la creciente integración de los mercados agrícolas y de alimentos en redes transnacionales de producción, distribución y consumo impulsadas por corporaciones multinacionales, acuerdos de libre comercio y avances muy eficientes en temas de logística. En el plano positivo,
La globalización alimentaria ha favorecido la eficiencia económica al permitir la especialización productiva por una parte, la reducción de costos mediante economías de escala y la diversificación del consumo en los países desarrollados y emergentes. Sin embargo, autores como Saskia Sassen, del año 2014, y por otra parte el mismo McMichael en 2013, advirtieron que este modelo también ha generado asimetrías estructurales donde los países del norte concentran el poder económico y normativo, mientras que los del sur, en todo el orbe, dependen de la exportación de materias primas y alimentarias para la elaboración tanto de alimentos en sus países como de alimentos ya completamente producidos para sus naciones. La vulnerabilidad económica y la dependencia alimentaria van de la mano con el proceso de la globalización. ¿En qué sentido? Que la globalización del sistema alimentario ha incrementado de manera profunda la vulnerabilidad económica de muchos países en desarrollo, especialmente aquellos de cuyas economías dependen de la exportación de alimentos agrícolas o de la importación de alimentos básicos. Esto lo ha indicado la FAO en un informe del 2023 y el mismo McMichael, anteriormente mencionado, en el año 2013, que indican que esta dependencia alimentaria se produce cuando las naciones pierden su capacidad de producir localmente los alimentos necesarios para su población, confiando en los mercados internacionales y obviamente en las cadenas de suministro globales. En segundo lugar, esta situación genera una exposición elevada a las fluctuaciones de precios, cambios de precios, el mercado muy volátil, crisis logística, inconvenientes hasta de carácter climático, conflictos geopolíticos, lo que impacta directamente la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Además, la liberalización comercial ha favorecido a las grandes corporaciones transnacionales y obviamente ha menoscabado al productor local. Esto concentra en el poder de compra y venta con el desplazamiento de sus pequeños productores y limitando la soberanía alimentaria de los países. Por ejemplo, siempre cito el caso de México, donde 2 litros de Coca-Cola son más económicos que 1 litro de agua. La metodología que se ha propuesto para esta parte de la investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, lo que implica una comprensión profunda, interpretativa y contextualizada del fenómeno estudiado, ya que este enfoque permite explorar de manera crítica las dinámicas complejas que configuran el comercio internacional de los alimentos en el contexto de la globalización, considerando además tanto los efectos económicos como las implicaciones sociales. El estudio se clasificaría como una investigación documental de tipo analítico explicativo, cuyo propósito es la identificación, revisión, análisis e interpretación de la información proveniente de fuentes secundarias, principalmente informes, bases de datos, declaraciones, publicaciones, papers, como las publicaciones de la FAO, así como la literatura científica y académica que sea relevante, por supuesto, y relacionada con el tema, con el fin de comprender las transformaciones globales en el comercio alimentario a nivel global. En todo caso, la globalización tiene una balanza. Por una parte, se inclina hacia la inequidad y por otra parte, ha traído muchos beneficios, sobre todo en países en vías de desarrollo, y todo esto ha contribuido a una, podemos llamarlo como una normalización, entendiendo el término como una línea de uniformidad en los hábitos alimenticios. Y eso lo podemos evidenciar. Es un fenómeno que no es reciente, viene de los años 60 con la inversión de la pirámide alimenticia, donde la base ya no es la proteína, sino que tenemos la base del cereal, cosa que es muy extraña, pues siempre toda la sociedad, desde las más primitivas hasta nuestra modernidad,
siempre la proteína tiene un rol preponderante, sino que sea como el caso de la India o el Bharat, que por cuestiones culturales y religiosas no hay consumo de proteína masivo, pero eso es parte de otra historia. En todo caso, ha traído beneficios y también ha traído desigualdades, sobre todo, y no solo en países en vías de desarrollo, sino en países ya desarrollados, con políticas incrementadas de formas unilaterales, sin el consenso adecuado para llevar a cabo dichas políticas, como lo que mencioné en el caso de la Unión Europea, con las políticas de arancelaria, hasta responsabilizando a inocentes vaquitas del cambio climático, calentamiento global. Eso le cambian el nombre cada ratico dependiendo de la conveniencia política del momento. Y en todo caso, son políticas que deben ser revisadas, inciden de manera profunda en el comercio global de alimentos, pero al mismo tiempo les da como un aliciente. Hay otra parte de esta investigación que vendría a ser como el componente posterior a este, que es el rol de las grandes corporaciones y las grandes transnacionales en el comercio global de alimentos. Porque, se echa una primera parte del cuento, pero no lo iba a echar el cuento completo porque no daba tiempo, por supuesto. Pero en todo caso, queda pendiente para próximas sesiones, porque el que esté interesado en el tema puede ubicarme y pues siguiéramos conversando, y las preguntas que tengan al respecto pues son bienvenidas, o no sé cómo estamos con la dinámica de las preguntas, pues ya solamente me quedan 4 minutos, o se hacen por correo electrónico. Exactamente. Entonces, bueno, sin más nada que decirle, muchísimas gracias por su atención.